Vamos a hacer esta conversación con León Valencia. Nosotros representamos dos instituciones pares, la Fundación Pares, que ha venido trabajando desde hace muchos años en el tema de la observación, el seguimiento y el acompañamiento de paz, y la Fundación Vivamos Humanos, que yo puse en marcha cuando dejé la presidencia para la aplicación del derecho internacional humanitario, que nos ha llevado a tener una coordinadora humanitaria en la cual hemos tratado de incorporar los 15 o 16 procesos territoriales que hay hoy día de búsqueda de la paz. Queremos entonces simplemente hacer una conversación sobre la paz, cómo vamos, y obviamente como por algo tienen que comenzar las cosas, pues León, usted fue el último o el primer heleno que firmó la paz. ¿Cómo fue ese tránsito suyo del conflicto a la paz? Porque usted sí vivió intensamente la paz, creo que en mi gobierno además, ¿no? Sí, nosotros pues veníamos intentando tomarnos el poder. El ELN participó en la fundación de la Coordinadora Guerrillera, Nacional Guerrillera primero y después Coordinación Guerrillera Simón Bolívar. Entonces había una ilusión en los 80 de que podíamos tornarnos el poder por la vía de las armas. Eso fracasó. Fracasó primero porque el país no acompañó a las guerrillas en esa estrategia, y segundo porque hubo una ofensiva enorme, no solo contra la guerrilla, sino sobre todo contra sus fracciones políticas. Y bueno, empezó esa mortandad tan enorme, y de ese proceso de los 80, el M-19 se fugó hacia adelante y vino a hacer un acuerdo de paz. Yo estaba en el comando central del ELN y en la coordinadora guerrillera, y pensé que había que salir con el M-19 y me propuse en el ELN ganar mayorías para eso. No lo alcancé. Citamos a un congreso en el 1989, noviembre, diciembre, y ahí eran 102 delegados y a mí me votaron mi proyecto de paz 32 y 70 le votaron al cura Pérez, de manera que quedé minoría del ELN, y ahí me salí del ELN poco a poco para buscar un acuerdo de paz, y llegué con muchos dolores y muchas dificultades al año 94, donde firmé el acuerdo con Gaviria, e inmediatamente llegó el gobierno suyo, de manera que a mí me tocó la implementación de la paz de la corriente de renovación socialista. Me tocó la implementación con el gobierno suyo, con usted, y especialmente también con Horacio Serpa, que nos dio la mano, era ministro del Interior. Bueno, Horacio estuvo en todo, ¿no? Horacio estuvo en todos los procesos. A mí no me fue tan bien con el tema de la paz desde el comienzo, porque, no sé, los gobiernos liberales hemos tenido la desgracia, o tuvimos la desgracia de que a las FARC no le provocaba negociar con los liberales, sino con los conservadores. En mi caso, pues la FARC pensó que con todo la financiación de la campaña, que me iban a tumbar los gringos y que entonces mejor se esperaban, no pudimos avanzar nada. Y eso que yo tenía un equipo de pasólogos, donde estaban Daniel García Peña, José Noé Ríos, Alfredo Molano, Alejo Vargas, que eran todos los que sabían, los locos de la paz, digamos. Y nos reuníamos todos los lunes a ver qué podíamos hacer, y realmente no vimos nada por el lado de las FARC. Estuvimos cerquita en algún momento de hacer un despeje en la Uribe, pero Bedoya, que era el comandante, se atravesó. Pero también se necesita maduración para la paz y circunstancias que obliguen a la paz. Yo le pregunté a Catatumbo y el grupo de negociadores de las FARC, estábamos en un café en La Habana cuando ellos estaban negociando. Yo les dije, bueno, explíqueme por qué se vinieron a la paz. Y Catatumbo, de manera más franca, y Gallo, que es el ahora senador, me dijo, mire, le vamos a decir la verdad. Nosotros empezó la ofensiva aérea sobre nosotros, sobre las FARC, y nosotros teníamos campamentos enormes y
ya teníamos batallones en la cordillera oriental, íbamos hacia Bogotá, empezó una ofensiva aérea que nos desbarató esos campamentos, nos desbarató esas fuerzas regulares que teníamos, y no fuimos a hablar con Chávez. Digo, pues nos están matando y nos están acabando con el avance guerrillero nuestro. Necesitamos misiles tierra-aire. Y que Chávez les dijo, no puedo, porque los misiles tierra-aire están numerados por las potencias. Si yo les consigo o les doy misiles tierra-aire, me meto en problemas con Estados Unidos y yo no voy a hacer eso. Y que me dijeron, nosotros nos vinimos sabiendo ya que estábamos en una desventaja militar enorme y que había que hablar de negociación. Y ahí empezó este camino de negociación. Claro, pero fíjese que el papel que jugó ahí ha sido muy lamentable digamos, lo que fue el contraste entre la búsqueda de la paz de personas como Horacio Serpa y los resultados mismos de la paz, especialmente con las FARC. Yo me acuerdo que la gente dice que Serpa le hizo mucho daño el proceso 8000. No, al contrario, yo creo que si algo disparó a Horacio fue la actitud valiente, que la gente lo vio comprometido, siendo una persona honesta en la defensa de un gobierno que finalmente lo estaban atacando más por las razones sociales como atacan ahora al de Petro que por cualquier otra razón. Lo que pasa es que en esa época uno no veía la relación estrecha en que uno buscaba la cosa social y eso le molestaba a unos ciertos sectores de la sociedad. Y Serpa, pues, casi que perdió sus 2 segundas campañas por la paz, porque cuando buscó la paz en el gobierno de Pastrana se le atravesó Leiva, le hizo el acuerdo ahí de Marulanda y la foto y el reloj y toda esa cosa, y le desbarató su propuesta de paz, y luego vino ya la época de Uribe, en la cual pues Uribe lo que proponía era ir a la guerra, y la gente pues le jaló a la guerra tal vez porque ya los paramilitares jugaban un papel importante, ¿o no? Pero esa reflexión pues es importante, pero también hay un hecho, y es que la política fue cambiando, y antes los políticos trataban de convencer de sus convicciones a la gente, y creían, y esos eran los estadistas, trataban de convencer a la gente de sus convicciones, y la política ya en los tiempos a principios de este siglo comenzó a variar, y es que los políticos se acomodan a las inquietudes y tendencias de la gente, y es un cambio muy radical. Por ejemplo, yo conocí a Uribe, que Uribe era un liberal y un tipo reformista y un tipo que luchó por la paz, pero él encontró un acomodo muy interesante en la vida colombiana, y es que la gente se cansó con la negociación de paz. Las FARC crearon una resistencia muy grande en la gente, y él cogió por ese camino y construyó un enemigo en las FARC, un enemigo que de alguna manera mucha gente estaba en un repudio muy grande, y eso pues le dio toda esa capacidad. Pero además ahí se vivió una transformación personal de él, porque yo he vivido el periplo de Uribe, lo he vivido entre antes de la gobernación y después de la gobernación de Antioquia. Ahí me tocó cuando él era gobernador, muy buen gobernador porque era muy ejecutivo, pero ahí ya comenzó él a ver que se podía utilizarse las cooperativas de seguridad como un instrumento. Tenía unos tipos que lo rodeaban que eran siniestros, que comenzaban a meterlo en la cosa de que había que reforzar la cosa paramilitar, en fin. Yo creo que ese fue un cambio de 180 grados de Uribe. Ahora, pero fíjese, volviendo a esto que decías ahora, León, en las campañas ya la gente no habla de paz, es decir, no hay nada más importante para este país que poder consolidar la paz y pasar del conflicto al posconflicto, y no hay nada que eviten más los candidatos que hablar de paz, porque tal vez la gente piensa que sin hablar de paz puede pasar agachado con otras propuestas. Serpa fue el último de los, pues, junto a usted, pero el último de las personas de gran relevancia política que era fiel a sus convicciones, así lo derrotaran,
con sus convicciones, porque alguien le decía, oiga, ¿usted para qué va a seguir hablando de paz? Los asesores le decían, yo estuve presente cuando los asesores le decían, no siga insistiendo en ese tema. Y entonces decía, yo no, yo prefiero perder con la idea de paz que ganar con una idea distinta. Ese es un político distinto, digamos, yo creo, con sus convicciones. Ahora, ya en el terreno práctico, yo lo que he visto es que la paz, las negociaciones de paz, son las que traen la reducción de la violencia en Colombia y un salto en la democracia. El acuerdo que hizo Belisario Betancur, en principio, y que no llegó a buen punto con las FARC, nos dio la Unión Patriótica como partido, las elecciones de alcaldes, que fue y la primera reforma importante de la descentralización. Y eso fue un salto importante. Y digamos, en mi gobierno, León, sí, efectivamente, todos los que hemos sido presidentes en los últimos 30 años en este país hemos tratado de hacer la paz, para ser sinceros. Ahora, unos ha sido más esquiva que para otros. En mi caso, yo creo que lo que fue como una caja de herramientas de la paz, para hacer la paz, el alto comisionado de la paz, el comisionado de derechos humanos, la ley esta 418 que facilitó las negociaciones, el Consejo Nacional de Paz, la aplicación del derecho internacional humanitario, como una caja de herramientas que podían ser útiles para la paz. Pero fíjate que de eso se nutrió, usted empezó ese camino y se arriesgó. Y así, cada acuerdo tiene un nuevo avance, digamos, de procesos de paz. Y cada acuerdo nos va llevando, porque la gente cree a veces que hoy estamos peor que ayer, pero no. Mire que nosotros, cifras así, empezamos el siglo con 70.000 ilegales en armas. Eso había, desmovilizaron 34.000 con las autodefensas, las FARC tenían en ese momento 20.000 y los otros grupos llegaban a 15 o 16.000. Hoy tenemos 18.000 ilegales en armas. Nosotros tuvimos años de 3.000 secuestros. Hoy esa cifra se redujo mucho. Y lo otro, León, es que si uno mira las cifras de víctimas en la época en que, digamos, se afianzó el concepto de que había que luchar contra el conflicto porque era una amenaza terrorista y que había que ir con todo, y fue la época del Plan Colombia, en la época en que metimos al ejército a combatir el narcotráfico dentro de la idea del Plan Colombia, que había que sumar todas las fuerzas y meterlos a todos en la misma canasta. Fue la época de mayor número de víctimas. Esos 2 años de los de Uribe y los de Pastrana fueron las curvas de víctimas subieron fundamentalmente. Yo creo que ya estamos, a pesar de que la gente sea escéptica y todo, comenzamos a andar un camino el cual va a ser difícil que nos devolvamos. Vamos a temas porque esto juega mucho el tema personal. Usted fue víctima también de ese gran holocausto de la Unión Patriótica, y eso yo creo que lo marcó mucho y lo comprometió, porque yo he visto personas que salen de eso con una actitud vengativa y se ve en la política cómo lo hacen. Otras personas que salen de los atentados y de las agresiones con otra actitud y es más comprensiva sobre la necesidad de la paz. Creo que usted es uno de esos. También lo he visto en Juan Fernando Cristo, que le mataron el papá, y su actitud es distinta a la que enarbolan otros políticos. No, y de hecho, fíjate que eso llevaba a un plano mucho más grande. Realmente el proceso de paz de La Habana se hizo posible en el momento en que se aprobó el artículo que decía: en Colombia no hay una amenaza terrorista sin un conflicto armado, porque ese fue el reconocimiento de que los procesos de paz se hacían en función de las víctimas y no de los victimarios. Todos los procesos en los cuales nosotros participamos y todo era a ver qué se hace con el ELN, con la FARC, qué se les da para que se reintegren, cómo dejan las armas.
pero nadie se preocupaba por las víctimas. Entonces creo que el fundamento moral que permitió que el país diera una vuelta de 180 grados, el fundamento ético, es que dijimos, no, aquí los personajes son las víctimas, no los victimarios. Y en ese momento nació pues la idea de la justicia transicional, de la JEP, la Comisión de la Verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas. Todo eso ya está consolidado como resultado de ese cambio en la percepción. Y a eso tenemos que agregarle ahora pues lo que se ha conseguido también durante este gobierno, porque la gente tiene que saber que sí, el tema de la paz total puede que no haya dado unos resultados extraordinarios, pero sí hay unas cosas que vale la pena reivindicar. No, y la historia le paga al final mejor a quienes intentaron la reconciliación del país que a quienes intentaron pues, las derrotas militares y los triunfos militares. Es extraño porque hasta hace poco el presidente más reconocido en las encuestas, que además era un señor olvidado, pero cuando surgía cuál fue el mejor presidente siempre se acordaban de Lleras Camargo porque hizo el Acuerdo Nacional. De acuerdo. Siempre decían, hombre, ¿cuál es el mejor presidente de la historia? Hoy en día incluso va dando la vuelta a esto. Hasta hace poco, pues el héroe nacional era Uribe. Pero fíjese cómo en las últimas encuestas Santos, un señor que no tiene gran carisma, pero que se le apostó a esa paz, aparece marcando mucho mejor en las encuestas y en la idea de que aportó al país y lo ve como un expresidente tranquilo. Entonces, y bueno, no está en los tribunales, que es en lo que está ahora Uribe. Entonces yo sí creo que la historia le va pagando mejor a los que en este momento van o tuvieron la bandera de la reconciliación. Creo que en el caso suyo, que ha hecho todo ese esfuerzo, el país terminará reconociéndole todo el esfuerzo de la humanitario, todo el esfuerzo por insistir en la paz. Y eso yo creo que va a ser así. Y además, mire, esto hemos visto en los últimos días aquí en Colombia, que hay como un intento de volver a la época guerrerista. Uno mira los noticieros. Hace un año los noticieros destacaban los asesinatos de los líderes sociales, que son muy dolorosos, por supuesto. Hoy día destacan las bajas del ejército, de la policía. Hay como el intento de crear una psicosis de guerra para terminar dentro de 6 meses diciendo que aquí lo que hay que hacer es la mano dura y que hay que volver a la mano dura. ¿Cuántas veces hemos regresado nosotros a la mano dura y cuántas veces nos hemos vuelto a salir de la mano dura para buscar la paz? Es que eso está ya demostrado en la historia. Digamos que Colombia va de la paz y de los esfuerzos de paz otra vez a ideas de una salida militar. Y se demora un poco en eso, pero el retorno siempre a la idea de que la única forma de terminar con esto es negociando, es avanzando, digamos, en los procesos de reconciliación, avanzando en los perdones, avanzando en todo eso que tiene que ver con que nos reencontremos como país. Nosotros tenemos mucha experiencia en negociaciones y cada cierto tiempo recogemos la piola de todo ese proceso de acuerdos que ha habido. Yo creo que ahora pues hay un ambiente, porque tiene mucho sentido político para mucha gente, y es, oiga, como no ha avanzado nada la paz, volvamos a insistir en la mano dura. La derecha siempre se siente mejor ofreciendo alternativas duras de seguridad para ocultar una cosa, y es que salte a primer lugar la idea de la reforma social como tema principal de la política. Claro, es que ellos saben que detrás de la paz vienen las propuestas sociales, que son las que le incomodan sus propios intereses. Ahora, también hay que salir de esta trampa de que es que las fuerzas de la subversión, etcétera, están financiadas con rentas ilícitas y que hasta que no se destruyan las rentas ilícitas no se puede hacer nada. No, eso es como el cuento del huevo y la gallina. Es verdad que se financian con el narcotráfico, con la minería ilegal,
pero la solución no es acabar primero con el narcotráfico porque se acabe la guerrilla, sino quitarle la guerrilla y el apoyo armado que le puede dar la guerrilla a cambio de estos recursos económicos. Es al revés lo que hay que hacer. Sí, y es que, digamos, lo que se ve es que la ausencia de Estado y de proyectos sociales en muchas zonas son lo que empujan a los campesinos a servir de idiotas útiles de los grandes narcotraficantes, porque la gente pues no tiene más alternativa. Siempre se dice hay que hacer un gran proyecto social al lado de un proyecto de seguridad y al lado de una lucha con el narcotráfico y al lado de un acuerdo de paz. No nos engañemos, León, la presencia que ha tenido el Estado en las zonas donde ahí está más fuerte el conflicto es una presencia militar. No ha habido una fuerte presencia social. Ahora, ¿qué nos está dejando este proceso de la paz total? Ahora que estamos haciendo un análisis prospectivo. Primero, que la paz tiene una base territorial, que el conflicto está en los territorios, que en esos territorios viven 10 millones de personas, que son esos territorios a donde hay que llegar con las obras sociales y las transformaciones productivas, no las grandes especulaciones. Segundo, que hay que crear canales de participación social en esas mesas humanitarias y procesos humanitarios que tenemos con la Conferencia Episcopal y que hemos venido trabajando con ustedes también. Ahí resulta algo muy importante, es que la gente no está organizada, no tiene canales de participación, no tiene cómo hacerse. Esa era una idea buena de Petro, de ligar la paz total a transformaciones y a una paz local y regional. Claro, de organización social. Esa era una buena idea, mal implementada, porque al principio se intentó todos esos acuerdos, desarrollar acuerdos humanitarios, al principio se intentó ponerle un rostro local y regional a la paz, pero eso fue sucumbiendo en medio de todas estas confrontaciones. Pero veremos al final que incluso las paz parciales que se hagan, con un grupo en Nariño, con otro grupo por allá en Catatumbo, con el otro grupo en el Cauca, todas esas van a tener unas muestras importantes de... No, y la base racional de la paz es cierta. Si uno tiene en la casa 10 incendios, no puede apagar solamente uno, hay que apagarlos todos. Quizás lo que ha faltado es una estrategia para encontrar comunes denominadores entre todos esos procesos, que todos tienen unos orígenes y unas manifestaciones que se podrían homologar. Y segundo, una ley, un contexto legal para saber estos por dónde van, estos cómo se negocian, estos cómo se desmovilizan, que obviamente es distinto desmovilizar una organización criminal que desmovilizar un grupo alzado en armas. Entonces yo creo que nos dejan esos saldos pedagógicos. Una cosa que decía al principio Petro era que esto estaba ligado a un acuerdo nacional, que estaba ligado a que el Congreso pues legislara en función de una cosa difícil, que es, oiga, ¿cómo sacamos de los negocios ilegales a esos miles de jóvenes? ¿Cómo ofrecemos una alternativa de sometimiento para estos grupos de crimen organizado? Eso no lo hay. O para esta paz urbana, que es una nueva realidad que se le presenta al país, porque la situación, digamos, de ciudades que eran más bien tranquilas como Barranquilla y que hoy en día están disparado la violencia y la extorsión y que necesitan salidas, pero no había un ambiente para crear una legislación, para ponerse de acuerdo en esos campos. Acuerdo nacional, presencia social. Yo creo que hemos venido como descubriendo cuáles son como los antídotos de largo plazo. Por ejemplo, a mí, que nos estamos muy dedicados, como tú sabes, al tema humanitario, estos ceses al fuego que se intentaron ante el gobierno sí dejaron unas lecciones positivas. Bajó la delincuencia, claro, de alguna manera creció, digamos, las afectaciones humanitarias en algunos otros sectores. No logramos llevar los acuerdos humanitarios hasta la población civil, los dejamos entre los combatientes, pero ya sabemos que los acuerdos humanitarios, de mínimos humanitarios, sí le rebajan mucho la presión al conflicto y sacan mucha gente inocente del conflicto. Sí, porque uno se tiene que preguntar a la inversa, y si no hubiera habido esto, claro, ¿en qué estábamos?
Por ejemplo, ¿en qué estaría esta organización, la Nueva Marquetalia? En que estuviera las FARC, las disidencias de las FARC se hubieran agrupado para una confrontación militar y no estuvieran en esta diferencia que están unos buscando de alguna manera un camino de negociación y otros apartados de ese camino. Entonces, la pregunta a veces es a la inversa, bueno, y si no hubiéramos hecho este esfuerzo. Nosotros en la Fundación Paz y Reconciliación, nuestra investigación da que no es un determinante de crecimiento de estos grupos en la negociación de paz. Que en el marco de la confrontación como instrumento principal, siempre crecen más los grupos. Por ejemplo, todos estos grupos, a mi modo de ver, y la estadística nos da, crecieron más en los tiempos de Duque, donde ni había un proyecto de paz, ni hubo una idea de confrontación verdadera hacia todas estas organizaciones. De manera que el balance no va a ser excepcional y muy bueno, pero sí deja unas enseñanzas y unos caminos. No, y ahora que se nos fue el Papa, que coincidía mucho en esta idea con otra persona que yo admiré mucho, sigo admirando a Mujica, ellos decían, la paz no es un objetivo, la paz es un proceso. Y la paz se va haciendo, no es mirar a que tenemos que llegar hasta allá, sino la paz se va construyendo poco a poco, con confianza, respetando las ideas del otro, haciendo presencia social del Estado donde haya que hacer presencia social, con sustitución social de cultivos, con protección de los campesinos, con zonas de reserva. Todo eso debía ser parte de un acuerdo nacional, pero transformaciones productivas locales y territoriales. Entonces aquí hemos ido aprendiendo. Entonces yo creo que hay que transmitirle a los colombianos la idea de que este camino, por difícil que sea, por tortuoso que sea, por confuso que sea, es mucho mejor que el camino de la confrontación armada sin reglas que protejan a la población civil. Tenemos un reto, es convencer, digamos, a los candidatos presidenciales de todos los colores, izquierda, derecha, centro, de que no pueden abandonar la idea de la paz, que la idea de la paz hay que tenerla en una mano y hay que ofrecer alternativas de negociación, claro, sin ingenuidad, pensando también en el problema de la seguridad y de la acción, digamos, de las fuerzas públicas contra todos los sectores ilegales. Eso es clave, porque no podemos entrar otra vez en un camino como el que entramos en el gobierno de Duque, cualesquiera sea el presidente. Veníamos del acuerdo con las FARC, que marcó un cambio importante en el país. No hubo continuidad de eso en el gobierno de Duque. No hubo seguimiento, se rompió toda cosa con el ELN, volvimos a empezar de cero con el ELN. Todas las conversaciones que se tenían y posibilidades con este crimen organizado también se cancelaron y volvimos a tener que empezar con Petro. Entonces, yo creo que en ese punto tenemos que ver que los candidatos presidenciales digan, oiga, ¿qué puede aprenderse de este día de paz total? Tenemos que buscar que aprendan de este proceso de paz total, que recojan cosas positivas de ahí y claro, hagan su propia política, pero que no abandonen el tema de la paz en el debate público, porque uno, en el debate que se viene, si abandonan eso y todo se hace como es lo que usted dijo al principio, si todo se va hacia que este país hay que solucionarlo por la vía de la fuerza, si ese es el mensaje, eso toma cuerpo en el gobierno que viene. Y yo creo que el mensaje para estos candidatos es ya la alternativa, inclusive electoralmente, el que lo esté pensando electoralmente, no es paz o guerra. El país ya entró por el camino de la paz y es paz o paz. Tenemos que insistir en la paz, porque es que eso es lo que realmente la gente quitó al posconflicto, como ver un futuro, y la gente ya vio que hay una ventanita ahí que se puede seguir pasando por esa ventanita, y yo creo que ese debería ser el propósito. Sí, que no le hagan concesiones a los que siempre hablan de guerra, porque la tendencia de ciertos candidatos es, oiga,
como hay en la opinión, hay tantas en las redes sociales, y tantos hay una gente llamando a la confrontación y eso de pronto da réditos electorales, vamos por ahí. La gente los candidatos tienen que pensar en convicciones, tienen que pensar en qué le conviene más al país, tienen que, no se pueden dejar arrastrar por el ambiente de cada momento, porque claro, un atentado, por ejemplo, siempre genera una cosa en la opinión pública muy negativa, y si eso se presenta en medio de la campaña, pues la reacción puede ser de la gente, oiga, hay que votar por la mano dura. Hay que calmar a la gente también. Y por fortuna para nosotros que nos tocó la época dura de luchar contra la opinión que fijaban los medios y que tenían unos intereses especiales, ahora hay redes, hay un mundo digital, nosotros somos un poco inválidos respecto a esas redes, pero tenemos gente que nos puede ayudar a que este mensaje se transmita democráticamente a muchos más sectores, y son los jóvenes los que están manejando las redes. Pues tenemos que dejarnos ayudar de los jóvenes en las redes, porque nosotros, pues usted dice que somos inválidos, bueno, ahí sí nos jodimos, pero nosotros también... Niños válidos, por lo menos. Nosotros tenemos que meterle al tema de redes, tratando de también tener una actitud distinta en las redes. Se incendian, hay una confrontación tan dura en las redes. Yo digo, oiga, pues uno tiene que salirse de eso, y sobre todo mantener un lenguaje distinto. Sobre todo evitar que las redes nos polaricen ideológicamente, sí, que la polarización ideológica acaba con la política. Y la ofensa personal. Sí. Usted incluso perdona que tenga diferencias ideológicas, pero cuando usted comienzan a ofenderlo, a insultarlo, y en las redes, mejor dicho, dicen cosas feísimas, y uno tiene que abstraerse de eso, y sobre todo no incurrir en eso, y a sus propios amigos indicarles, oiga, calma, podemos tener diferencias, pero no, el mundo cambia y las cosas cambian, y no necesariamente debemos enemistarnos porque tengamos una diferencia de opinión. Sí, es admirable también que de mucha gente, en el caso suyo, mucha gente que dice, oiga, esta causa que es a veces tan difícil, me la voy a dedicar a ella, así no tenga un rédito político inmediato, así no tenga, pues, no van a aplaudir que momentáneamente uno esté en ese camino, y que es difícil persistir en él, pero entonces hay que estar ahí, y hay que, digamos, independientemente de la coyuntura, porque cuando hay por ejemplo, cuando dicen, no, secuestraron al papá de Luis Díaz, pues todo el mundo quiere acabar el proceso con el ELN, pero ¿cómo así que el ELN sentado secuestra? Entonces ahí viene como, oiga, sí señores, pero... Y es un círculo vicioso. Está la otra cara, y si no estuvieran negociando el ELN, ¿qué hubiese ocurrido con el señor papá de Luis Díaz? Quizás otra cosa más trágica, porque fueron las negociaciones las que permitieron decir, oiga, señores, ¿ustedes que van a acabar con la mesa o entregan al señor Luis Díaz? No, además uno dice, para acabar con el proceso, porque hubo un hecho de guerra, es un círculo vicioso, porque precisamente hay ese hecho de guerra porque no hemos logrado acabar con el proceso. Ahora, como ya estamos redondeando esta conversación, un poco la idea es contarle a la gente que vamos a buscar cosas positivas alrededor de la paz, que tenemos que redoblar nuestro optimismo sobre las posibilidades de salir esto a las buenas y no a las malas. Llevamos 50 años de conflicto y no hemos sido capaces de terminar el conflicto a las malas, pues démosle una oportunidad a seguirlo buscando a las buenas. Es que es una carga muy grande, 450.000 muertos, 10 millones de víctimas, sobre todo colombiano tiene alguna relación con las víctimas. Pues usted fue víctima de un atentado, yo en realidad no participé en el conflicto, me desengañé de todo eso y vine para ayudar a la paz. Es una vida que, pues, tengo una obligación moral con el país. Aparte de la mirada política, que uno tenga todo eso, tiene como que, oiga, pues debemos empeñarnos en el caso mío, pues de un conflicto que yo ayudé a organizar de joven. He dedicado mi más larga vida a tratar de desarmar ese conflicto que yo ayudé de alguna manera a organizar. Y eso es lo que yo me repito todos los días. Tengo una deuda
quiero pagarla, quiero trabajar por el país en ese camino y no he desistido. Y creo que a los jóvenes hay que ayudarles a que... Sobre todo los jóvenes, que son los que tienen más que perder, porque nosotros ya un poco no les vamos a dejar el país que hubiéramos querido hace 50 años. Seamos sinceros, un país con problemas, el cambio climático, Ucrania, el genocidio de Gaza. Si dejamos un mundo apocalíptico, pero por lo menos tenemos la responsabilidad de ofrecer o de decir que hay salidas. Sí, y desde todos estos lugares se pone un granito de arena, porque el mundo está en un momento, ahora que mencionas esos conflictos, el momento muy temerario, porque imagínense, pues los que estudiamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el ascenso del fascismo, eso empezó porque un hombre, Hitler, y un país, Alemania, quiso apoderarse del mundo. Entonces ahora tenemos un hombre, Trump, y un país, Estados Unidos, desafiando al mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién le responde? Pues de todos los lugares. Pero también tenemos la ventaja, con esto vamos terminando, de que América Latina es un oasis de paz respecto al mundo. O sea, aquí no tenemos conflictos étnicos, ni conflictos propios de la Guerra Fría, ni nos estamos matando por razones religiosas. Es decir, América Latina inclusive ha sido declarada una zona de paz. No es que no tengamos conflictos, tenemos muchos conflictos sociales por la desigualdad, pero somos un continente que ha rechazado las armas nucleares, que no tiene conflictos territoriales de fronteras, que hablamos la misma lengua, tenemos las mismas raíces, tenemos todas las oportunidades para la paz, no las desaprovechemos. Es que si nosotros salimos del conflicto armado en Colombia, realmente salimos del último conflicto guerrillero de la región, y habíamos salido de las dictaduras militares, y tenemos un mundo en el cual hay gente protegiendo la democracia, protegiéndola desde la izquierda, porque los países más grandes de América Latina en este momento, Brasil, México, Colombia, que son los países en este momento más poblados y más grandes de América Latina, pues tienen un esfuerzo por construir un nuevo camino de la democracia. Reservas muy importantes. Entonces, vamos a ser vendedores de optimismo, así nos cataloguen de ingenuos, de ilusos, pero el derecho a tener paz, a tener vida, a tener futuro, no puede ser un motivo de desilusión, sino un motivo de soñar. A la paz hay que darle 1000 oportunidades. Y paradójicamente el heroísmo hoy tiene el nombre de la paz, no el nombre de la guerra. Por eso en el cementerio central de Bogotá está de un lado las tumbas de la gente que luchó por la paz, como Uribe, por Jorge Eliezer Gaitán, que siempre le ponen una rosita roja a los líderes populares de Bogotá, y hay otras tumbas que están abandonadas, que fueron las de los héroes militares que hicieron grandes batallas. A la gente la recuerdan por la paz y no por la guerra.